Hola gente, el vídeo de fondo como las ligeras ediciones son de mi autoría, la historia no me pertenece, créditos de la creadora o el creador estarán en la descripción. Espero que les guste y si ese es así, porfa suscríbanse y denle like para seguir con este tipo de contenido y sin más que decir empecemos. La clase había ido tan bien como Aizaba esperaba, para ser sincero. Solo los estudiantes más estudiosos parecían tener idea de la lección, el resto de la clase estaba demasiado absorto en su tarea. Hojeó rápidamente los exámenes antes de dirigirse a su escritorio en la sala de profesores, suspirando al ver que la mayoría de los exámenes estaban prácticamente en blanco. De camino a su escritorio, se detuvo a tomar un café, con las clases terminadas por hoy, tenía toda la tarde para calificar. Lo primero que hizo al prepararse para la calificación fue hacer una lista de lo que notó. Aprendió a las malas que si no registra lo que averiguó durante la clase antes de calificar, deducirá los mensajes retroactivamente y calificará según eso. La primera vez que hizo la tarea, casi todos los estudiantes reprobaron, aunque no debieran. Claro que, al darse cuenta, volvió a calificar a todos, pero incluso entonces sus calificaciones probablemente fueron un poco más bajas de lo debido, y fue mucho trabajo extra para él. Aizaba recorrió a sus alumnos uno por uno y anotó todo lo que vio. De algunos estudiantes, conocía el mensaje completo, como Yaoyorozu, cuyo mensaje había interceptado de Asido. De otros, descifró partes o la idea general de sus mensajes. Muchos estudiantes recurrían a gestos, lo cual, si bien no era una mala manera de transmitir su mensaje, era muy obvio. Estaba decepcionado con algunos estudiantes que, en su opinión, deberían haberlo hecho mejor. Soji y Hirou ni siquiera intentaron comunicarse de forma no verbal, simplemente se susurraban sus mensajes. Si bien era lógico que usaran su capacidad auditiva, ninguno de los dos tenía la capacidad de susurrar lo suficientemente bajo como para que nadie más los oyera. Koda y Shinzou también fueron un poco decepcionantes. Simplemente usaron lenguaje de señas normal. Eso podría haber funcionado si fueran las únicas personas en la sala que lo supieran, pero no lo son. Algunos estudiantes lo hicieron muy bien. Todoroki e Ida usaron código Morse para transmitir sus mensajes. Aizaba ni siquiera se dio cuenta hasta que Ida iba por la mitad de un mensaje y, sin querer, golpeó el escritorio con demasiada fuerza. Después de que el sonido le indicara que debía escuchar, captó el resto del mensaje y el de Todoroki, pero para ser la primera vez que hacía esta tarea, fue impresionante. Aizaba no sabía qué pensar de Bakugou y Midoriya. Lo único que hicieron diferente a lo habitual fue cuando Midoriya se levantó a buscar un pañuelo, y los vigiló con lupa durante todo el proceso. Ninguno hizo ningún gesto de comunicación durante toda la clase. O eran los mejores de la clase, o los peores. Sinceramente, Aizaba apostaba que era el peor. Parecía justo el tipo de tarea que Bakugou consideraría indigna de su tiempo. Era un poco extraño que se hubieran emparejado, pero probablemente fue idea de Bakugou. Pensó que sería más fácil presionar a Midoriya para que no hiciera la tarea. Midoriya probablemente aceptó para intentar llevarse bien. Aizaba solo esperaba que la próxima vez eligieran mejor y corrigieran la nota. También tomó nota mental de revisar el comportamiento de Bakugou. Aizaba había pensado que su trato con Midoriya era preocupante desde el comienzo del año escolar y había hecho nota mental de investigarlo muchas veces durante el transcurso del año escolar. Sin embargo, otras cosas seguían distrayéndolo. Tan pronto como estuvo satisfecho con su lista de observaciones, comenzó con los exámenes. Nada realmente sobresalió mientras calificaba. Ida y Todoroki entendieron bien los mensajes del otro, pero se enfocaron en la clase en lugar de intentar descifrar los mensajes de los demás. Muchos estudiantes nunca entendieron completamente su mensaje a su compañero, pero pudieron descifrar los mensajes de algunos otros estudiantes, incluso si otros estudiantes descifraban el suyo. En general, fue prácticamente exactamente como esperaba, hasta que llegó al examen de Bakugou. Aizaba había repasado la clase por parejas, esto dejó al dúo problema al final. No le sorprendió que ningún otro estudiante hubiera descifrado los mensajes del dúo, después de todo, estaba bastante seguro de que no habían hecho la tarea en absoluto. Bakugou obtuvo una puntuación perfecta en la primera página del examen, lo cual no le sorprendió, pero al pasar la página no esperaba tanta información. Sorprendido, agarró el examen de Midoriya, el que iba a calificar a continuación, y lo volteó. Al ver la página casi idéntica, no pudo evitar golpearse la cabeza contra el escritorio. Con un gruñido, levantó la cabeza y decidió posponer el dolor de cabeza que se avecinaba calificando la parte de la entera del examen de Midoriya en lugar de la trasera. Cuando ya no pudo posponerlo más, empezó a leer. Cuanto más leía, más le dolía la cabeza.
La parte trasera de los exámenes de Midoriya y Bakugo era idéntica, cada palabra era la misma. Eso sin mencionar el mensaje que se le ocurrió a Midoriya. Su sugerencia de observar a alguien en la sala y averiguar algo sobre él lo había llevado, de alguna manera, a descubrir un secreto que llevaba años guardando. Ni siquiera todos los profesores sabían que estaba casado. Ignorando el contenido del mensaje por un minuto, Aizawa intentó averiguar cómo calificarlos. Hasta este punto, la calificación había sido bastante simple. Acertar todas las preguntas del cuestionario, además de escribir el mensaje de su compañero y luego escribir el suyo, sería un puntaje perfecto de 100 puntos. A partir de ahí, se restarían hasta 5 puntos por cada persona que descifrara su mensaje, incluso si Aizawa lo descifraba. Cada mensaje que descifraran sumaría 5 puntos a su total. La cantidad exacta de puntos sumado o restado dependería de cuánta información se descifrara. Conocer el mensaje palabra por palabra obtendría 5 puntos, mientras que conocer solo una idea general obtendría menos. Además, cada estudiante recibía hasta 5 puntos adicionales según la complejidad de su mensaje. El mensaje mínimo no les otorgaba puntos adicionales, mientras que un mensaje complicado obtenía 5 puntos. Hasta el momento, las calificaciones más altas de la clase eran 100 y 101, Todoroki e Ida habrían subido un poco más si Aizawa no se hubiera dado cuenta del código Morse. Su puntuación ya era muy alta, el promedio de la clase suele rondar los 50. Si hubiera seguido el mismo sistema de calificación, Bakugo y Midoriya habrían obtenido 165 puntos cada uno. Normalmente, la gente solo empieza a superar los 100 después de la tercera o cuarta versión de esta tarea, y nadie se ha acercado nunca a los 165. Sin saber qué hacer, Aizawa se volvió hacia Vladkin, que estaba calificando la tarea de su clase en su escritorio al otro lado de la sala. Vlad, si tuvieras un par de alumnos atípicos en tu clase, ¿usarías el mismo sistema de calificación o lo cambiarías? Yo lo dejaría igual, sería injusto calificar a un estudiante de forma diferente. Además, siempre ponemos a cero los negativos antes de sumar la puntuación de dificultad para que no sean demasiado bajos. Dudo que sea la primera vez que un estudiante saca un 0 la primera vez. Sin embargo, asegúrense de mantener todas las puntuaciones en el promedio. Sería bueno que la clase B ganara. ¿Por qué asumirías que les fue mal? Es la primera vez que hacemos esta tarea, no hay forma de que alguien lo haya hecho lo suficientemente bien como para que te preguntes cómo calificarlos. Vladkin volvió a su calificación y Aizawa hizo lo mismo. Decidido a seguir adelante, Aizawa marcó 165 en los exámenes de ambos chicos y luego siguió adelante, dejando una nota para sí mismo para hablar con ellos sobre el mensaje de Midoriya. No quería que esa información saliera a la luz. Tampoco quería pensar en lo equivocado que había estado. En lugar de reflexionar sobre cómo lo lograron, Aizawa terminó de ingresar números en su hoja de cálculo, finalizando las calificaciones de los estudiantes y calculando el promedio de la clase. Poco a poco, la sala comenzó a llenarse de maestros emocionados. Sabían que Vlad y Aizawa terminarían de calificar pronto y una vez que terminaran, sería el momento de averiguar quién ganó las apuestas. Todos los maestros, excepto los 2 maestros del aula, estaban involucrados, incluso Netsu, aunque nadie se atrevió a apostar dinero en su contra. Al terminar, Aizawa se ocultó la mitad inferior de la cara con su bufanda para que nadie pudiera ver su orgullosa sonrisa. Este era, sin duda, el promedio más alto que había visto en su primera prueba. Claro que, sin Bakugo ni Midoriya, el promedio era más cercano a lo normal, pero respetable. Sin embargo, al incluirlos, el promedio subió bastante. A Vladkin también le costó un poco terminar, pero una vez que ambos terminaron, todos los profesores se reunieron en la sala de reuniones para escuchar los resultados. Netsu se dirigió inmediatamente a la mesa y comenzó a hablar antes de repasar los resultados. ¿Por qué no repasamos las apuestas? Para el promedio general más alto, tenemos a All Might, Present Nick y yo, todos apostando a que la clase A tendrá un mejor resultado. Todos los demás apuestan por la clase B. Para la pareja con mayor puntuación Midnight, Zetin y yo apostamos a que serían Toukei y Kendo. Seaip apostó a que serían Kurohiro y Tsuraba, Ectaplsam y Cementos apostaron a Ida y Todoroki, Lanchlasir y Kappa Rigel apostaron a Kouda y Shinsou, Present Nick apostó a Souji Hiro, Powerloader apostó a Kodai y a Naagi, y All Might apostó a Bakugo y Midoriya. Espera, All Might apostaste por el dúo problemático. ¿Entendiste cuál era la tarea, verdad? Interrumpió Medianoche. Admito que no estoy tan familiarizado con la tarea como ustedes, pero creo que la entiendo bastante bien. Son amigos de la infancia y últimamente he notado que siempre están muy pendientes el uno del otro. Creo que probablemente lo hicieron bien, pero requiere que realmente trabajen juntos. Saip habló esta vez,
incluso con sus limitadas interacciones con la clase, sabía que el dúo problemático era como el agua y el aceite. Netsu se aclaró la garganta y continuó: para los estudiantes con mayor puntuación Midnight, Zetin y yo votamos por Toukei. Sait y Ectaplesam apostaron por Kurohiro. Cementos apostó por Todoroki. Lanchlasir y Kaparigel apostaron por Kouda. Present Mic apostó por Hirou. Powerloader apostó por Yanagi. All Might apostó por Midoriya. Netsu juntó las patas. Ahora escuchemos los resultados. Black King, Aizawa, ¿cuáles son los promedios de la clase? La clase B obtuvo un sólido 55.2% este año, dijo Black King con una sonrisa de satisfacción. Eso está bastante bien, pero no es nada comparado con el 62,5% que obtuvo mi clase. Aizawa no pudo evitar la sonrisa satisfecha de su rostro, ni el orgullo de su voz. ¿Qué? Pero, balbuceó Black King mientras los demás profesores miraban a su alrededor conmocionados. Solo Present Mic, All Might y Netsu parecían felices. Después de todo, habían ganado la primera apuesta. Sí, sin los dos valores atípicos el promedio de la clase sería del 51,1%, pero insististe en que los dejara. Aizawa dijo con seriedad. Dos estudiantes subieron el promedio de tu clase del 51,1% al 62,5%. ¿Seguro que hiciste bien los cálculos?, preguntó Ectoplasma. Sí, estoy seguro. De hecho, me sorprendió que no subieran el promedio más que eso. Bueno, entonces, pasemos al par más alto. Black King, ¿cuál fue el par con mayor puntuación en tu clase? ¿Para qué molestarse? Obviamente no son más altos que los valores atípicos de Aizawa. Black King suspiró y continuó: la pareja con la puntuación más alta en la clase B fue Toukei y Kendo, con un promedio de 101. Aizawa, si te hace sentir mejor, Black, la segunda pareja con mayor puntuación de la clase, tuvo un promedio de 100.5, así que, de no ser por los valores atípicos, habríamos tenido a todos los ganadores. Pero la pareja con mayor puntuación de la clase A fue Bakugou y Midoriya, con una puntuación de 165. La sala explotó en ruido mientras todos los profesores exclamaban sorprendidos. El dúo problemático. Estás bromeando, ¿verdad? 165. Es imposible que alguien haya sacado una puntuación tan alta. Aizawa, ¿estás seguro de que los calificaste correctamente? Esa es su puntuación promedio, ¿verdad? No su puntuación combinada. Como un verdadero maestro, Netsu se sentó pacientemente y esperó a que todos se calmaran. Una vez que lo hicieron, dijo antes de que Aizawa explique cómo llegó a esa puntuación, resolvamos la última apuesta. Aizawa, ¿quién fue el que más anotó? Bakugou y Midoriya obtuvieron la misma puntuación de 165, entregaron trabajos prácticamente idénticos y tenían mensajes complicados. ¿Qué quieres decir con prácticamente idéntico? Netsu sintió curiosidad por esta inesperada revelación. Aizawa sacó sus cuestionarios y se los entregó a Netsu. Quiero decir que la única diferencia entre ellos es que primero tuvieron que escribir su mensaje y tuvieron diferentes indicaciones. Por lo demás son palabra por palabra lo mismo. Ah, sí. Netsu revisa los papeles. Ah, sí. ¿Alguien descifró sus mensajes? No, gruñó Aizawa. Ni siquiera me di cuenta de que se estuvieran comunicando. En mis notas incluso escribí que era más probable que hubieran decidido no hacer la tarea que se estuvieran comunicando. ¿Les importa si comparto esto con todos? Espero que podamos revisar la transmisión del vídeo y ver cómo lograron comunicarlo. Aizawa sabía por qué el director preguntaba. Si aceptaba que todos revisaran los vídeos, podrían descubrir cómo se comunicaban, pero sin duda descubrirían el mensaje de Midoriya. Netsu preguntaba si a Aizawa le parecía bien que todos los profesores supieran que él y Mick estaban casados. Aizawa lo pensó un momento, pero se dio cuenta de que realmente no le importaba que los profesores lo supieran. Sabía que a Present Mick no le importaría que todos lo supieran, de hecho, sabía que Mick preferiría que se lo contaran a todos. De todas formas, primero debería confirmarlo con su esposo. Aizawa le pasó un papel a Mick y señaló el mensaje de Midoriya. ¿Estás de acuerdo con que esto salga a la luz? Mick lo leyó confundido un momento y luego miró a Aizawa. Sí. Aizawa tuvo que usar su don para calmar a su exaltado esposo. Lo siento. Sí, estoy de acuerdo, Titu. Quiero averiguar cómo los niños problemáticos lograron hacerlo tan bien, y no me importa que todos aquí lo sepan. Aizawa habló en voz baja, intentando mantener la conversación en privado, pero era consciente de que tenían público todo el tiempo. La sonrisa resultante de Mick fue cegadora, pero Aizawa no pudo evitar sonreírle. No me importa compartirlo, resolvamos esto, dijo Aizawa mientras se giraba hacia Netsu. Con una sonrisa, Netsu mostró la transmisión del vídeo y una foto del examen de Midoriya en la pantalla gigante de la pared. Mientras rebobinaba el vídeo hasta la hora de la clase,
Los profesores leyeron el examen. ¿Estás casado?, habló Ectoplasma. Sí, llevamos 7 años casados, respondió Aizaba. Midoriya ya logró resolverlo. Maldita sea, no se lo digas a Tensei. Apostaba a que ninguno de ellos lo descubriría hasta al menos su segundo año si es que lo descubrían. Present Mix se rió entre dientes ante la adición de Midnight. Antes de que cualquiera de las conversaciones pudiera continuar, Netsu se aclaró la garganta para llamar su atención. Había conseguido que la transmisión de vídeo mostrara la lección. Observaron en silencio un rato hasta que vieron a Midoriya garabateando algo en un cuaderno aparte del que había estado usando para tomar notas. Netsu se concentró en la escritura, solo para ver una serie de símbolos indescifrables. ¿Qué idioma es ese?, preguntó All Might. No creo que sea uno. Creo que es algún tipo de código, respondió Netsu mientras se alejaba. Mientras la clase continuaba, los profesores observaron cómo Hirou susurraba su mensaje. Momentos después, Midoriya escribió algo en su cuaderno codificado. La clase continuó y no pudieron ver nada que explicara cómo se comunicaban, pero sí vieron a Midoriya escribir algo en su cuaderno cada pocos minutos, generalmente después de que un estudiante intentara comunicarle su mensaje a su compañero. Sin embargo, él no habría podido ver algunos mensajes, pero Bakugou sí. Finalmente, vieron cómo Aizawa repartía los exámenes al final de la clase. Bakugou y Midoriya pasaron rápidamente por delante, deteniéndose solo al llegar a la parte de atrás y tener que escribir el mensaje de Midoriya. Para sorpresa de los profesores, miró a su alrededor casi frenéticamente antes de posarse en Aizawa, quien se llevaba la mano al cuello. De repente, al mismo tiempo, ambos chicos empezaron a escribir. Después de que ambos chicos terminaron de escribir el mensaje de Midoriya, este colocó sus notas codificadas frente a él. De vez en cuando, echando un vistazo a sus notas, Midoriya empezó a escribir cada mensaje. Increíblemente, Bakugou escribía exactamente lo mismo al mismo tiempo. Era casi como si Midoriya tradujera sus notas y las dictara mientras escribía para que Bakugou pudiera copiarlas, solo que el silencio era absoluto. Los profesores no apartaron la mirada ni siquiera al terminar la clase. Finalmente fue Netsu quien rompió el silencio. All Might, ¿sabías que podían hacer eso? No tenía idea. Pensé que podrían hacerlo bien, no que pudieran leerse la mente. Espera, estamos seguros de que ninguno de ellos tiene un don telepático, dijo Present Mid. All Might se quedó paralizado un segundo antes de que Netsu hablara. Eso no tendría sentido. Bakugou tiene explosión y Midoriya tiene superpoder. Si hubieran llegado tan lejos en la UA sin dar a conocer algo tan útil como la telepatía, sería muy preocupante. Admito que el don de Midoriya estaba muy poco desarrollado cuando empezó aquí, y puede que aún esté descubriendo nuevas facetas, pero la telepatía parece muy improbable. Sería preocupante, pero haría que lo que acabamos de ver tuviera sentido. Aún así, no creo que sea así. Ambos están demasiado obsesionados con ser los mejores héroes, no ocultarían algo que sería tan obviamente útil. Aizawa habló con un tono definitivo. Bueno, Netsu aplaudió, dudo que aprendamos más de esto. Ojalá la próxima iteración de la tarea nos ayude a comprender mejor lo que está sucediendo aquí.